Pero si se utiliza en la población general, ¿por qué no puede utilizarse en la población embarazada? Yo creo que sí. Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario en Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Hojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de cosas inútiles que se realizan en la obstetricia de alto riesgo y que no tienen ningún resultado satisfactorio. Empecemos por decir que la mayoría de médicos hacemos todo de buena voluntad, ¿cierto? Queremos ayudar a nuestro paciente para que le vaya bien en el embarazo. Sin embargo, es importante tener presente que no todas las cosas lógicas, ¿cierto?, en el embarazo se pueden aplicar. Y la idea de este video básicamente es resaltar aquellas actividades que se han vuelto tradición realizarlas durante las gestaciones complicadas, pero que realmente no brindan o no resuelven ningún problema. Empecemos pues. Primero, el holter de tensión arterial. El holter de tensión arterial se ha venido como utilizando hace más o menos que como unos 5 años en nuestro medio, y realmente seguramente alguna persona se le dio por decir, bueno, como sirve en la población general, en el embarazo también puede servir, y el escenario donde comienzan a utilizarlo o donde se ha utilizado básicamente es primero, en el primer trimestre, aquellas pacientes hipertensas crónicas que a la vigilancia en el primer trimestre comienzan a tener tensiones arteriales normales. Entonces se comienza a ver la duda metódica. Hola, ¿será que esta señora sí es hipertensa? Es que miren, las tensiones están bajiticas. Entonces ahí es donde surge la buena idea, bueno, tomémosle un holter de tensión arterial que la tengo todo el día monitorizada y ahí sé si la señora tiene tensiones arteriales altas o no. Empecemos por decir que esas tensiones bajitas que se detectan en pacientes que antes eran hipertensas pregestacionales es por los cambios fisiológicos del embarazo. Y en ese sentido no hay que dudar si una paciente tiene el antecedente de hipertensión arterial crónica. El hecho de que tenga las tensiones bajitas en el primer trimestre es normal, es producto de la fisiología normal del embarazo. Los dispositivos Holter ambulatorios de tensión arterial pierden sensibilidad en la embarazada en el primer trimestre debido a los cambios fisiológicos. Es decir, que en este escenario no tiene ningún sentido utilizarlo. Es más importante tener presente el antecedente y el interrogatorio dirigido de la señora. Otro escenario donde se ha utilizado el holter de tensión arterial es para el diagnóstico de hipertensión gestacional. Y aquí sí realmente pues queda uno como sorprendido. ¿Por qué? Porque para diagnosticar hipertensión gestacional se necesita por lo menos 2 cifras de tensión arterial elevadas, separadas en el tiempo hasta 7 días. Y aquí hago caer en cuenta en una cosa. Pues resulta que una señora que usted le toma el holter con este fin, le toma su holter y por ahí pues digamos, empezando el holter le tomó una tensión arterial elevada y después no le encontró nada. Y 5 días después puede que haga una alta, ¿cierto? Y resulta que la señora se quedó sin diagnóstico de hipertensión gestacional porque el holter no censó en las 24 horas 2 picos de tensión arterial. Entonces, realmente no tiene ninguna cabida el holter de tensión arterial para hacer diagnóstico de hipertensión gestacional. Otra prueba que se hace comúnmente es la ecografía renal en infecciones urinarias recurrentes. Y aquí es importante tener 3 aspectos presentes por los cuales no tiene ninguna utilidad la realización de este estudio durante la gestación en pacientes con infecciones urinarias a repetición. Primer aspecto, ya se sabe cuál es la causa. Ya se sabe por qué una señora tiene infección urinaria recurrente. ¿Por qué? Porque el urotelio de ella es pegachento. ¿Pegachento a quién? A la E. coli, a los pilis de la E. coli, y eso se sabe desde hace muchísimos años. Es decir, aquí, ¿qué tiene que ver una ecografía renal para poder encontrar esa causa? Ninguna. Segundo, resulta que la malformación anatómica más frecuente en la mujer joven en edad reproductiva que podría llevar, ¿cierto?, a infecciones urinarias recurrentes es la estrechez uretral. La ecografía de vías urinarias y renal mira eso, claramente no. Entonces, otro motivo por el cual no sirve. Y tercero, independientemente del resultado de la ecografía renal,
Una paciente con infección urinaria recurrente tiene dos manejos, o profilaxis antibiótica o realización de urocultivos seriados. El hecho de que tenga una ecografía renal anormal no va a cambiar ninguno de los dos manejos. Con esto podemos decir que la ecografía renal en las pacientes con infección urinaria recurrente no tiene cabida. La única cabida para la ecografía renal en pacientes con infección urinaria es cuando ésta se asocia a dolor intenso, y básicamente es para demostrar si hay obstrucción de la vía urinaria que se pueda beneficiar de una nefrostomía. Otro estudio que no tiene mucha utilidad, la cervicometría seriada o el seguimiento de cervicometrías a una paciente que ya tiene el diagnóstico de cuello corto. Esto realmente no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque una vez hecho el diagnóstico de cuello corto, ¿cierto? La historia natural de ese cuello corto es que se siga cortando. Entonces, si yo le hice el diagnóstico hoy, pues en 2 semanas, ¿cómo va a estar el cuello? Pues corto, de pronto un poco más, y no le va a cambiar en nada el enfoque de la gestión del riesgo en esta paciente. Otro resultado que se pueden documentar cuando se hace el seguimiento de los cuellos cortos es que, oh sorpresa, tenía diagnóstico de cuello corto, le hice la cervicometría y ahora tiene el cuello largo. Lo primero que surge es, no, es que se la hicieron mal, es que ahí está pintado, ¿cierto? Todo exagerado. Entonces realmente, ¿eso por qué pasa? Pues fácil, porque resulta que cuando le hicieron la cervicometría a la señora, tenía contracciones, y cuando se la repitieron, pues ya no tenía contracciones. Lo que tiene esa señora, entre comillas, es un cuello muy distensible que retorna fácilmente a su longitud normal, pero este tipo de cuellos, una vez documentados cortos, el riesgo no se le puede bajar a la paciente, es decir, sigue teniendo riesgo de parto pretérmino a mediano o largo plazo. Y aquí viene, por último, ¿cierto? Un tema que vale la pena mencionar: la realización de estudios de trombofilia en el primer trimestre. Resulta que en el primer trimestre las pacientes que tienen antecedente de pérdida gestacional recurrente que no han sido estudiadas en su etapa preconcepcional, algunos de buena voluntad, vuelvo y repito, pues se les ocurre pedir estudios de trombofilia. Entonces le piden estudios de trombofilia congénita, adquirida, y resulta que, empecemos por decir algo, los estudios de trombofilia congénita, déficit de proteína C y S, siempre va a estar en el embarazo. ¿Por qué? Porque es algo fisiológico. Entonces, cuando salen alterados, no podemos atribuir que esta alteración sea asociada a la pérdida gestacional recurrente. Segundo, las pacientes que le queremos demostrar trombofilias adquiridas, pues resulta que para poder demostrar esto tenemos que tomar pruebas separadas en el tiempo de 12 semanas, es decir, empezando el embarazo y casi que en la mitad del embarazo. Y si en el hipotético caso de que salgan positivas, ¿ya qué vamos a hacer? ¿Qué terapéutica vamos a implementar ya cuando lleva a la señora a la mitad del embarazo y no le ha pasado mayor cosa? El impacto del tratamiento en este sentido es nulo. Podemos decir entonces que pedir estudios de trombofilia en pacientes en el primer trimestre que no han sido estudiadas en su etapa preconcepcional no tiene ninguna utilidad clínica que pueda cambiar el curso de la gestación desde el punto de vista para mejorar el resultado obstétrico. Muchas gracias.